Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. Nos encontramos específicamente en este momento desde la zona de Bellomonte para hablar con el activista de derechos humanos Feliciano Reina, quien hoy nos va a ayudar a tratar de hablar sobre el pronunciamiento de la Alta Comisión de la Organización de Naciones Unidas sobre el tema Venezuela. Para hablar un poco y analizar un poco este tema, entendemos que hoy hay muchas reacciones en los medios de comunicación venezolanos sobre este tema, pero para que la población venezolana entienda un poco la importancia de este pronunciamiento, sobre todo para todos los activistas, todas las organizaciones de derechos humanos que tienen muchísimos años documentando la grave crisis que está atravesando el país. La importancia de este pronunciamiento. Muchas gracias. Esto tiene mucho sentido, digamos, desde el punto de vista del seguimiento a la situación de violaciones a los derechos humanos en el país. Este nuevo informe del Alto Comisionado, porque permite seguir documentando la situación que, como él mismo indica, es de gravedad. Este es el segundo informe reciente, ya previamente había presentado algunas de estas preocupaciones, pero en esta ocasión, a lo que fue el informe del año pasado del Alto Comisionado, que se presentó también en la sesión de fin de año, hace seguimiento a las violaciones a derechos humanos en el marco de las manifestaciones, y en esta oportunidad de nuevo vuelve a insistir sobre ello, ya con más testimonios de familiares, con personas que han recientemente salido. Y todo esto va configurando, por supuesto, parte de la situación, de la continuación de esta situación, pero le agrega un componente que para nosotros particularmente desde Acción Solidaria y otras organizaciones es fundamental, que es también en las violaciones a derechos humanos que están produciéndose de manera generalizada en el ámbito de la salud y en el ámbito de la alimentación. El Alto Comisionado, ya en su alocución del principio de la sesión el lunes, planteó que hacía falta, que era urgente nombrar una comisión de investigación que viniera al país. Se le ha negado la entrada a la oficina del Alto Comisionado, volvió a llamar la atención sobre esto, ha planteado que los informes han tenido que hacerse fuera de Venezuela, cuando lo que es ideal, si hay una colaboración con el sistema y un deseo real de responder por parte de los estados, y en este caso hablamos de Venezuela, pues se debería abrir la puerta y permitir que la oficina del Alto Comisionado, que procedimientos especiales puedan venir al país. Hay que hacer notar que el último relator, que era sobre la cuestión de la tortura, que fue invitado a Venezuela y vino, fue en el año 1996. Y el año pasado, en una invitación fuera de lugar, porque ya había varias peticiones previas de otros representantes de otros procedimientos especiales, vino Alfred de Zayas en una visita muy cuestionada. Entonces, bueno, en esta oportunidad nuevamente el Alto Comisionado saca este informe, es de 70 páginas, muy denso, muy importante entrarle, leerlo, conocerlo bien, y de nuevo llama la atención sobre las violaciones a derechos humanos en el marco de protestas, hace seguimiento de las operaciones estas de liberación del pueblo, a las que después se les agrega la H por humanistas, que claramente no lo tienen. Todo el tema de la falta de acceso a la justicia, de falta de debido proceso, y como decía, las violaciones que están ocurriendo en el marco del derecho a la salud, el estado deplorable del sistema de salud, del sistema hospitalario, la falta, por supuesto, de acceso a medicinas y todo lo que eso implica en la vida de las personas, incluso con el riesgo de perder la vida, y también lo que se refiere al ámbito de la alimentación, al hambre, a la pobreza, y hace una cierta mención también a cómo esto está produciendo las migraciones forzosas que hemos venido viendo. De manera que lo que está planteando al final este informe es corroborar la gravedad de la situación en el país, la necesidad de que
desde el Consejo de Derechos Humanos y otras instancias se vea la situación de Venezuela con la preocupación que debería despertar, se nombre esa comisión de investigación y él hace un llamado que es muy serio cuando él dice que lo que observa y por la falta de respuesta va configurando un tipo tal de violación de derechos humanos que debe ser remitido toda la investigación que se haga a la Corte Penal Internacional. Esto tiene una implicación importante porque cuando uno piensa que hay, y las hay en cantidad de países, hasta en los más desarrollados, violaciones a derechos humanos, bueno, o se tratan internamente si el sistema de justicia opera, o en algunos de los espacios de protección de derechos humanos regionales, internacionales, se trata de responsabilidades de los estados, no de las personas. Cuando se refieren estos casos a la Corte Penal Internacional, ya empieza a decirse, no, mire, aquí hay responsabilidades individuales, porque se están produciendo tales daños a la vida, a la dignidad de las personas, que incluyen pérdida de vida, que incluyen sufrimiento en cantidades, digamos, muy importantes, masivas, que son generalizadas y que tienen patrones de sistematicidad, que entonces ya no puede ser solamente una responsabilidad en abstracto al Estado, sino que empieza a decirse la persona tal en el cargo tal de poder dentro del Estado es responsable por lo que está ocurriendo. En el caso de salud, por ejemplo, podría hablarse de ministros de salud ahora y previos que por temas de corrupción han provocado estos daños en el tema de la alimentación en todo el aparato que incluso va llevando a temas de discriminación, que han generado toda la desestructuración de la capacidad de alimentar a las personas. O sea, es un llamado muy serio, que no hace el alto comisionado livianamente. Ya había dicho el año pasado que lo que observaba su oficina empezaba ya a configurar la posibilidad de que se tratara de crímenes de lesa humanidad y ahora con esta indicación de que debería remitirse lo que va hallándose a la Corte Penal Internacional estaría de alguna forma ratificando esa observación que ya se hacía a la gravedad de la situación en el país. Entendemos lo que está ocurriendo. También escuchamos ahorita la reacción de Venezuela, que acaba de pronunciarse en la Cancillería indicando lo que acaba de indicar, que es un estudio que se hace desde el punto de vista externo, o sea, se tuvo que hacer desde el punto de vista externo y por eso hace la objeción. ¿Cómo ves este pronunciamiento de Venezuela? Mira, yo creo que una de las cosas que tiene que, vamos a decir, entender la representación del Estado venezolano, el gobierno venezolano, es que por eso es que se solicitan las visitas al país. Es increíble la diferencia de comportamiento. Piensa que en Nicaragua, que hay una situación gravísima en este momento, en una semana apenas de haber empezado a ocurrir todos los temas de las protestas, ya con una cantidad de personas fallecidas, el gobierno de Nicaragua, que es completamente afín con el gobierno de Venezuela, inmediatamente invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hizo un informe y se han mantenido trabajando incluso con el nombramiento de un grupo internacional independiente para que continúe con la investigación. Se invitó a la oficina del Alto Comisionado. Bueno, ese es un gobierno que dice vengan al terreno y lo trabajamos sobre el terreno, lo conversamos sobre el terreno. Venezuela está negada a que haya ningún tipo de visita formal ni del sistema interamericano ni del sistema universal y por tanto, como es tan grave lo que ocurre y hay, aunque el gobierno no quiera, hay información rigurosa, hay buena documentación, bueno, sobre esa información se basan los informes y esa es por un lado es una potestad, es una facultad para hacerlo, para preparar informes y por otro lado, de nuevo, ante el bloqueo a la información, porque esto produce daños en las personas, es decir, no es por una razón, digamos, al azar. Si se están produciendo daños a las personas, si es totalmente observable que en nuestras fronteras, por nuestras fronteras están saliendo miles de personas afectadas por esta situación, bueno, un sistema de protección responsablemente dice esto hay que documentarlo, si no nos dejan hacerlo adentro, hagámoslo fronteras afuera, pero no van a dejar de hacerlo. Lo mejor que podría hacer el gobierno en una actitud de cooperación
con el sistema y como miembro además del Consejo de Derechos Humanos, es abrirse a la puerta, abrirse a la visita, abrir las puertas a la visita, darle, por ejemplo, cabida a esta comisión de investigación y que, bueno, que estas personas independientes contribuyan no solamente a documentar, a analizar, a ver qué está pasando, sino siempre hacen recomendaciones. Este informe del Alto Comisionado las tiene para el Estado venezolano y las tiene para la comunidad internacional, porque ya esto claramente, el nivel de afectación trascendió desde hace un rato nuestras fronteras. Yo quisiera también entender, porque también ustedes han estado trabajando estos días con lo que ha sido la Organización Mundial de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud tiene varios días aquí trabajando. Hace un tiempo sabíamos que ustedes se habían reunido por la grave crisis humanitaria para evaluarlo. Después ellos hablaron de que iba a haber unas mesas de trabajo. Ustedes habían pedido estar dentro de esas mesas de trabajo. Entendemos que están pidiendo que ingresen algunas comisiones, pero esta Organización Mundial de la Salud también pertenece o de cierto modo a esta estructura o este sistema internacional. ¿Cómo están estas mesas de trabajo? ¿Cómo se está dando esto? Entendemos que ustedes han participado en las últimas que se han dado. Sí, fíjate, una de las cosas importantes en este momento, justamente porque ya la situación dejó de ser interna u ocultable, es decir, ya es inocultable el daño, y por supuesto las migraciones empezaron a hacerlo ver incluso mucho más allá y a afectar a nuestros vecinos y a quienes desde dentro emigran forzosamente y se encuentran con dificultades. Bueno, esto ha implicado una cantidad de agencias. El Programa Mundial de Alimentación, su director estuvo en la frontera hace unos meses, hizo una declaración muy dura. Él decía, yo observo una situación que es catastrófica, estaba realmente preocupado. La Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados también. Y, por supuesto, el tema de salud es de aquellos que, digamos, cuyas consecuencias son también inevitables cuando se desestructura el sistema de esta forma. Por eso nosotros venimos hablando de que estamos en un contexto de emergencia humanitaria compleja. Una de sus consecuencias son los problemas graves en salud, las epidemias que empiezan a expandirse digamos, geográficamente, porque, bueno, por la desestructuración de la vida hay personas que están, no sé, en Anzoátegui y se van a las minas a ver si allá consiguen un poquito de trabajo, dinero. En las minas pueden contraer la malaria, en la malaria se van a... Entonces, sí ha sido, digamos, el esfuerzo también de organizaciones de sociedad civil, de los espacios de derechos humanos, los órganos de protección, en poner esta información, digamos, en estos distintos espacios, ha llevado también a que algunos de ellos, pues también tengan que actuar. Algunas de estas agencias del sistema de Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud y su oficina regional, que es la Organización Panamericana de la Salud. En esta preocupación, una de las cosas importantes que pasó es que ante el Fondo Global para VIH, Tuberculosis y Malaria, se dio un cambio en sus políticas y resolvieron que países que hubieran sido no elegibles para ayuda, como Venezuela, por sus niveles de ingresos y tal, terminaran siendo ahora elegibles. Como Venezuela se hace elegible y como hay una situación de esta dificultad, gravedad reconocida al interior del Ministerio de Salud y, por supuesto, del gobierno, aunque no sea públicamente, pero la reconocen, se invitó a la directora Carissa Etienne a venir al país. Eso fue como un preámbulo a la segunda parte que está ocurriendo esta semana, que es la de una misión sobre el VIH, tuberculosis y malaria. Con ella estuvimos reunidos la semana pasada, una reunión un poco más, digamos, informativa, algunas cosas relevantes que pudimos haber tratado en esa reunión, pero esta semana sí vino un grupo técnico de la Organización Panamericana de la Salud. Vinieron también representantes de otras agencias, por ejemplo de ONUCIDA en su oficina regional que está en Panamá, equipos del Ministerio de Salud, grupos de sociedad civil, especialistas, médicos, quienes trabajan también en salud pública, y de allí está saliendo un plan de acción con diagnóstico muy concreto. Ya había mucha información que había estado saliendo, pero sobre todo es, bueno, qué brechas hay para poder cubrir por ahora solo en esas áreas. Eso es muy importante recalcar, que esta misión vino para trabajar los temas de VIH, tuberculosis y malaria, tanto en lo que se refiere a tratamientos como diagnóstico, infraestructura y capacidad para atender las situaciones, compras internacionales, distribución en el país, recursos, porque si el Estado venezolano no dispusiera de ellos,
es posible también, Fondo Global, por ejemplo, y otros actores, movilizar recursos para que se coopere con el país. Al final, ahí hay una situación, digamos, que uno que considera afortunada cuando se ha dicho, aunque se manipule un poco el mecanismo, el ministro ha dicho, nosotros en adelante vamos a trabajar solamente con la Organización Panamericana de la Salud y nos hemos aliado. Buenísimo, porque la verdad es que la OPS tiene unos mecanismos que son útiles, que son importantes, que dan capacidad de movilización, incluso, por ejemplo, cosas como que si hay otros países ya en cola porque vienen manejando bien sus sistemas y están por recibir insumos que para ellos son parte de una planificación a más largo plazo, pero para Venezuela son urgentes, puede dársele prioridad a Venezuela. Es decir, que esa cooperación admitida por el ministro de Salud, hubo reunión con Nicolás Maduro por parte de la directora de la OPS y vino, digamos, su equipo. Eso va indicando que por lo menos, aunque de nuevo no se diga abiertamente que hay una situación crítica, pero no deja de ser una buena señal en cuanto a que hay apertura a que llegue cooperación. Es imperativa la cooperación, su llegada para evitar muertes, para evitar otros daños irreparables y ojalá, además de la Organización Panamericana de Salud, sea posible implicar a un conjunto de otros actores que puedan de verdad ayudar a paliar, a mitigar esta situación tan grave que se está viviendo en el país. Muchísimas gracias. Estábamos hablando con Feliciano Reina, él es activista de derechos humanos, también presidente de la organización Acción Solidaria, que nos está hablando un poco sobre lo que ha sido este pronunciamiento del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas sobre el caso Venezuela. Sin más acotar, es la información que podemos aportar para BPI TV, quien le reportó desde la ciudad de Caracas, Héctor Luis Caldera. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami.